Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué lindo volvernos a encontrar, Santa Iglesia del Señor, un sábado más que podemos compartir una poderosa palabra de Dios que transformará nuestras vidas. Y estamos viviendo, como siempre les digo, tiempos muy difíciles. Y claro, en casa todo ha cambiado, los horarios de almuerzo, los horarios de dormir. Al principio todos celebrábamos, parecían unas vacaciones, ¿no es cierto? Pero luego se fue dilatando tanto y todo fue cambiando y trayendo algunos trastornos. Por ejemplo, los niños dejaron de ir a la escuela, los adolescentes también, y las mamás tuvieron que hacer de maestras a pesar de que las clases eran virtuales, pero todo esto trajo muchos inconvenientes dentro del seno del hogar. Entonces, hoy nos hacemos una pregunta. Y ahora, después de tantos días de aislamiento, ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿Qué hacemos con nuestras niñas, niños y adolescentes? Qué pregunta, ¿verdad? Tal vez hoy encontremos algunas respuestas interesantes para que podamos, como padres, como tíos y como abuelos, porque todos tenemos niños, niñas y adolescentes en la familia, podamos tomar conciencia de cómo bendecirlos y ayudarlos. Existe un principio, una premisa maravillosa que se las quiero compartir porque es una asignatura pendiente que tenemos todos, pero está muy buena. Trata a un ser humano como lo que es y seguirá siendo lo que es. Pero si lo tratas como lo que puede llegar a ser, entonces se convertirá en eso para lo cual fue llamado a ser. ¡Qué tremendo! Claro que es una asignatura pendiente, porque si parafraseando decimos, trata a tu hijo como lo que es y seguirá siendo lo que es, pero si lo tratas como puede llegar a ser, entonces se convertirá en lo que está llamado a ser. ¡Qué bárbaro! Esto es más fuerte que el efecto Pigmalión, que en pedagogía es la influencia que ejerce la creencia en una persona acerca del rendimiento de otra persona. Es muy necesario ese efecto Pigmalión, pero esto es más fuerte, es más potente, es más poderoso que una profecía autocumplida. Claro, es confiar en las capacidades de nuestros hijos, confiar en sus talentos, confiar en sus actitudes, en sus inteligencias. Está la inteligencia emocional, la inteligencia social, la inteligencia práctica o la racional, y apoyarlos, claro. Por eso digo que es una asignatura pendiente, que todavía no lo hemos logrado, porque, claro, amamos a nuestros hijos, sí, claro que los amamos, pero amar significa tres cosas sumamente importantes que tenemos que saber. Primero, cuidar. Amar es cuidar. Amar es comprender y amar es inspirar. Claro, cuidar. ¿Qué debemos cuidar en nuestros hijos? La salud física, pero la salud física implica la salud mental también, porque la salud es integral. Entonces tenemos que cuidar la integridad física, la integridad mental, la integridad emocional de nuestros hijos. ¡Cuánta responsabilidad! Es parte del amor que nosotros brindamos, cuidar. Luego tenemos el hecho de comprenderlos. Cada uno tiene una singularidad diferente. Ningún hijo es igual al otro. Todos tienen algo distinto, temperamentos diferentes, y hay que respetar esa singularidad de cada uno y comprenderlos. Claro. Además, debemos inspirarlos. Por lo general destacamos los errores. Es típico en nosotros. Somos humanos y como no somos perfectos, nos equivocamos. Además venimos tal vez de hogares en que se señalaba el error y tal vez hacemos exactamente lo mismo. No le damos lugar a equivocarse, siendo que el aprendizaje requiere de equivocaciones, requiere de un error para que se pueda construir el aprendizaje. Los grandes descubrimientos no vinieron de una, siempre hubo un ensayo y un error, un ensayo y un error, hasta llegar al descubrimiento
final. Entonces, ¿cómo no permitirles a nuestros hijos que se equivoquen? Sí, porque eso los inspira, los ayuda a crecer, los ayuda a llegar a ser lo que tienen que ser, porque fueron llamados a ser personas de bien, hombres de bien. Nuestros niños de hoy, nuestras niñas y adolescentes son los hombres y las mujeres del mañana. Y queremos formar en ellos hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres que amen a Dios y a su prójimo como a ellos mismos. Hombres y mujeres que triunfen en la vida, que sean los profesionales, los pastores, todo, padres y madres de hogares, pero excelentes. Eso queremos. Entonces, todos nosotros estamos involucrados, somos corresponsables de esta situación. Entonces, los niños yo podría decir que son perlas preciosas. Sí, nuestros hijos son perlas preciosas que Dios pone en nuestras manos. Esa ternura, esa candidez, esa simpatía, esa sinceridad que tienen los niños, esa inocencia, es maravillosa. Ese destello de luz que ellos irradian, nos llenan de felicidad. Un hogar sin niños no tiene vida. ¿Cuánto debemos amar a los niños? El Salmo 127, en sus versículos 3 y 4, que seguro los chicos van a poner allí el Salmo, dice: herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Son como saetas en manos de valiente los hijos habidos en la juventud. ¡Qué bárbaro! Fíjense, esta palabra nos enseña que, ¿por qué dice que es herencia de Dios cada uno de nuestros hijos? Porque Dios es el autor de la vida y Él nos dio a nosotros la posibilidad de gestar la vida de seres humanos. Entonces, es herencia de Dios el poder dar vida. Nuestros hijos son herencia del Señor. Y como dice, como saetas en manos de valiente, como flechas en manos de un guerrero, esa flecha va a dar justo al blanco. Nuestros hijos son la extensión de nuestros brazos y nuestras manos. Son ellos los que continuarán lo que nosotros comenzamos. Ellos son lo que Dios estima en gran manera. Cosa de mucha estima es el fruto del vientre. Dios ama a los niños. Jesús, estando en la tierra, Él puso en alto la figura de los niños. Es más, los puso como ejemplo. Fíjense, en un determinado momento, cuando la gente se acercaba al Señor, cuando Él andaba por las calles de Jerusalén, sanando enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo, se le acercaban también familias con sus hijitos y querían que el Señor los bendijera, que impusiera sus manos sobre ellos y los bendijera. Entonces imagino, claro, las familias, algunos con nenes a upa, otros caminando, los más chiquitos y los más, diríamos, picarones, se abren camino en medio de la gente. Y los discípulos se molestaron y dijeron: ¿qué están haciendo estos chicos acá? Están molestando al maestro. Si hubieran sido argentinos, dirían: che, pibe, correte, salí de ahí. Sí. Así empezaron a hacer los discípulos: corren, saquen los chicos. Y el Señor se enojó porque le dice: no, tranquilos. En Mateo capítulo 19, versículo 14, leemos: dejad a los niños que vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y les imponía las manos, ponía sus manos sobre la cabeza y los bendecía. ¡Qué maravilla! Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros también bendecir a nuestros hijos, hablar esas palabras de bendición, en proyección, a lo que fueron llamados a ser, no lo que vemos que son hoy, sino lo que serán en el futuro. Y los chicos son regalos que Dios nos hace para que los amemos, los disfrutemos. Claro, usted dirá, tal vez, doctora, usted dice eso porque tiene uno o dos. Nosotros tuvimos la dicha de tener siete hermosos hijos, 5 varones, 2 niñas. Y
Cuando nos casamos con mi esposo, recién casados, soñábamos con tener 12 hijos. ¿Por qué? Mirábamos en proyección y decíamos, qué lindo, cuando se casen, la mesa larga, que vengan con sus esposas y esposos, con nuestros nietos, hijos e hijas. ¡Ay, qué hermoso! Y los dos soñábamos con tener 12 hijos. Bueno, llegamos a 7 y nos dimos por satisfechos y cumplimos. Pero fue maravilloso porque cada uno de ellos lo disfrutamos, aún los nacimientos múltiples. Y eso que los primeros vinieron seguiditos, se llevaban 11 meses. En menos de un año tenía 2 niños en mi casa, de golpe. Después pasaron 5 años, que hubo un impas. Pero luego llega uno, un varoncito, que es el pastor Pablo, y luego, a los 11 meses, los mellizos, el pastor Abel y Lucas. Entonces, se nos llenó la casa en menos de un año de 3 niños más, eran 5. Pero yo celebraba, me sentía feliz por la cantidad de hijos hermosos que el Señor nos daba. Mi esposo es muy creativo y a cada uno le creó una canción, un cuento, un nombre. A todos los disfrutamos y también a nuestros nietos. De hecho, luego nuestros hijos se casaron y vinieron los nietos. Ahora tenemos nietos adolescentes, también tenemos nietitas chiquitas que salieron idénticas a nuestras hijas. Una es Giselle, otra es Jessica, pero increíble. Y la que se iguala a Giselle hasta el mismo día y mes de nacimiento. El mismo día y el mismo mes nació que el día que Giselle ha nacido. Qué tremendo. Y qué hermoso, porque mi esposo le ha creado a cada uno una canción, un folclore diferente. ¿Por qué? Porque son nuestra alegría. Nuestros hijos hoy son la extensión de nuestros brazos y nuestras manos. Ellos están en todas las áreas que nosotros a lo largo de la vida con mi esposo supimos conformar. Iglesias, escuelas, y tenemos en todas las áreas a cada uno allí, trabajando, extendiendo esa obra y esa visión que Dios nos ha dado. Qué hermosa gratitud, qué lindo, qué hermoso. Hay una bienaventuranza en la Biblia, dice, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, porque está hablando de las flechas, la aljaba era la bolsa donde iban las flechas. Entonces, son flechas en manos de un guerrero, de un valiente, van a dar en el blanco. Y claro, hoy usted dirá, no puedo, tantos hijos, porque la situación económica no lo permite. Bueno, para eso está la planificación familiar. Más vale traer menos, pero darles todo el amor, el cariño, el cuidado y lo que necesitan, que tener muchos hijos y lamentablemente no poder darles lo que merecen. Así que la planificación familiar está muy bien. Pero fíjense, el Señor a los niños los amó, fue su prioridad. De hecho, los bendecía. Debemos aprender a bendecir a nuestros hijos, también imponiendo nuestras manos y diciéndole palabras de bendición. Vas a llegar a ser lo que Dios quiere, vas a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Vas a ser una gran persona, te vas a extender y palabras de bendición hacia nuestros hijos. Y ahí no se quedó el Señor. También Él, en Mateo capítulo 18, versículo 3, encontramos un versículo donde Él les responde a la pregunta que le hicieron los discípulos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces el Señor, como siempre, fue muy didáctico, por eso le decían maestro, trae a un niño que estaba ahí y lo pone en medio de sus discípulos y les dice, de cierto os digo. Cada vez que el Señor decía, de cierto os digo, es como que decía, de verdad les digo. Si vosotros no os volvéis, dijo el Señor, y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Claro, el Señor quiere que tengamos la humildad de un niño, que seamos con la frescura del niño, la inocencia, la ternura, el amor que irradia un niño. Pero de verdad se los digo, dijo el Señor, si no son como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Es tremendo. Fíjense el modelo que pone el Señor
a uno de los niños como modelo nuestro. Pero ahí no queda. Él le dice, luego, en el mismo capítulo, pero en los versículos 5 y 6, el Señor dice dos cosas importantes. Dice, el que recibe a uno de estos pequeños, de estos niños, a mí me recibe. A uno de estos niños que cree en mí, a mí me recibe, dijo el Señor. ¡Qué tremendo! Fíjense, el hecho de recibir a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros nietos, sobrinos y otros niños, estamos recibiendo al mismo Señor Jesucristo. Fíjense cómo el Señor exaltó la figura de los niños. Y dijo algo, pero aquí es algo bien sentencioso para aquellos, ¿no? Porque dijo el Señor clarito, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, dijo el Señor, mejor sería que le fuese colgado una piedra de molino de asno sobre el cuello y que lo hundieran en las profundidades del mar. ¿Escuchó? ¿Es mejor eso? ¿Colgar una piedra de molino de asno pesada, atarla al cuello y tirarlo a las profundidades del mar? Sí, eso es mejor que el castigo que va a recibir el que pone tropiezo a un niño. Cualquier niño, tu hijo, tu nieto, tu sobrino, tu vecino. Tropiezo, ¿qué es tropiezo? El que abusa de un niño, el que viola a un niño o a una niña, los pedófilos, los que producen pornografía infantil. Mejor les sería que se ataran al cuello una piedra de molino de asno y se hundieran en lo profundo del mar. Es lo más livianito que les pueda pasar, porque el castigo que tienen es gravísimo. Miren la importancia que el Señor le dio a la niñez. ¿Por qué? Porque los niños son vulnerables, son frágiles, los niños y los adolescentes, y los debemos cuidar, somos corresponsables del cuidado, del amor que les brindemos, de la educación que le demos a nuestros niños. Dios ama a los niños. En los niños está la proyección de la vida, está el futuro, está el mañana. Los hombres y las mujeres del mañana son los niños de hoy. Dios ama a los niños, nos enseña a instruirlos, nos enseña a amarlos. En Proverbios 22:6 encontramos un pasaje muy conocido. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, cuando fuere anciano, no se va a apartar de él. ¿Qué es eso? Instruir al niño cuando es pequeño, cuando es niño. Es como las pisadas en el cemento fresco. Así es el cerebro del niño. Claro, si apoyamos nuestros pies en el cemento fresco, cuando se secó va a quedar la marca de la pisada. Así es el cerebro de un niño. Todo lo que se imprima de pequeño, allí va a quedar. Por eso hay que instruirlo, por eso hay que guiarlo, hay que transferirle los valores éticos, espirituales, morales, instruirlos con la palabra de Dios, instruirlo, porque no solo educa la escuela, educa la familia también. Y necesitamos volver a esas raíces y ser nosotros también educadores de nuestros hijos, de nuestros nietos. No todo el tiempo es tener un celular en la mano, los jueguitos, la Play. Es transferir valores, es hablar, es instruir, es bendecir a nuestros hijos. En estos tiempos modernos necesitamos más que nunca de poner límites, contención y mucho amor a nuestros hijos. Claro que sí, eso es lo que Dios quiere. Pero ahora bien, el Señor se ocupa porque ama a los niños. Pero hay alguien, que todos lo conocemos, que es el enemigo de Dios, del cual Jesús denunció que vino a matar, a destruir, a hurtar. Él no quiere a los niños. Él quiere la destrucción de los niños. Claro, porque no le convienen, porque los niños de hoy serán los hombres del mañana. Y si los formamos bien, esos niños, para Él serán sus enemigos. Claro que sí. Miren, en la Biblia encontramos historias maravillosas que nos revelan esto.
En la época en que nació Moisés, allá en el antiguo Egipto, Faraón había ordenado matar a todos los recién nacidos del pueblo de Israel, que era el pueblo que vivía en Egipto, pero en esclavitud. Claro, como se reproducían exponencialmente, temió Faraón que con el paso del tiempo hicieran una rebelión y su reinado se viera totalmente afectado. Entonces dijo, no, estos no se pueden seguir reproduciendo. Y lo primero que hace es ordenar a las parteras que cuando vayan a asistir a las mujeres israelitas en el parto, maten al niño que nacía. Esa fue la orden. Pero ¿saben qué pasó? Las mujeres israelitas eran muy robustas y fuertes, entonces daban a luz sus hijos sin ayuda de la partera. Entonces los chicos seguían reproduciéndose. Cuando Faraón se dio cuenta de esto, se molestó muchísimo. Claro, porque su orden las llamó a las parteras y ellas les explicaron, son muy robustas, no nos llaman, tienen sus hijos ellas solas. Entonces, ¿qué hizo este perverso Faraón? Determinó que ahora fueran por todas las casas y todos los niños recién nacidos los tomaran y los arrojaran al río Nilo. Allí los ahogaran. Esa fue la orden. Y así lo hicieron. Todos los recién nacidos eran ahogados en las aguas del río Nilo. ¿Casualidad? ¿Por qué? ¿Por qué Faraón quería matar a los niños? Porque fue el tiempo en que la mamá de Moisés dio a luz a Moisés. Ella logró esconderlo durante 3 meses y amamantarlo. Dice la Biblia que era un bebé preciosísimo. Ella no quiso que se lo maten. Lógico. Y entonces, pasados los 3 meses, no lo pudo seguir escondiendo. Y lo que hizo fue armar una canastita de junco, ponerlo sobre las aguas del río Nilo, y la corriente lo llevó hasta la entrada del palacio y lo ve la hija de Faraón. Y era tan hermoso ese bebé que ella lo toma para ella, lo adopta, lo hace su hijo. Claro, Dios preservó la vida de Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés le puso ella, salvado de las aguas. Era el salvador de Israel, el libertador del pueblo de Dios. Y Satanás sabía, por eso quería destruir la vida de aquel que tenía un propósito maravilloso otorgado por Dios. Tus hijos, tus nietos, ellos, todos y los nuestros tienen un llamado de Dios y un propósito de Dios en sus vidas. Tenemos que cuidarlos. Dios les preserva la vida para que puedan cumplir con ese llamado y ese propósito que Dios les ha encomendado. Y claro, otra vez, casualidad, en la época del nacimiento del Señor Jesús, ¿qué pasó? Herodes se entera que los magos de Oriente vinieron a rendirle pleitesía, honores y trajeron regalos para el rey Jesús, que era el nuevo rey de los judíos recién nacido. Se enteró con posterioridad y se enfadó muchísimo porque también temió que su reinado se viera afectado, porque él no entendía que Jesús es el rey, pero su reino no es de este mundo, su reino es eterno. Pero Herodes no lo sabía y temió por su reino. ¿Y qué ordenó? Matar a todos los niños menores de 2 años, porque ya había transcurrido cierto tiempo cuando él toma esta determinación. Todos, degollar a todos los niños. Dios preservó la vida del Señor Jesús para que cumpla el propósito por el cual Dios lo había enviado a la tierra. Casualidad, el Salvador del mundo, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que venía con un plan magnífico. Casualidad que la furia de Satanás estuviera contra todos los recién nacidos. No, no es casualidad. Casualidad es lo que están pergeñando con ese proyecto de aborto de los niños. No, no es casualidad. Eso está pergeñado en el mismo Averno. Los niños son herencia de Dios. La vida de Dios está en cada niño. Y tienen un propósito, un proyecto de vida que alcanzar. Y tienen también que los hijos de Dios son futuros siervos y siervas de Dios. Y Satanás lo sabe. Y hoy
hoy hay un plan estratégico que ha nacido en el Averno, sí, que ataca a niños y adolescentes, porque no quieren que lleguen a la mayoría de edad y para que puedan ellos luego levantarse y ser hombres y mujeres de bien, que afecten a la sociedad con un proyecto de vida, que amen a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo. Y claro, recientes declaraciones del prestigioso neurocientífico argentino Facundo Manes manifestó que el peor saldo, el saldo más negativo que ha dejado la cuarentena es la pandemia de enfermedades mentales en un número importantísimo de adolescentes y jóvenes. ¿Escuchó bien? Adolescentes y jóvenes afectados de síntomas de ansiedad y síntomas de depresión. Y luego fue un poco más incisivo y dio estadísticas. Él dijo, el neurocientífico Manes, dijo que 6 de cada 10 adolescentes están sufriendo de trastornos de ansiedad. La ansiedad viene de la mano del estrés y el estrés viene de la mano de la depresión. Entonces, 8 de cada 10, ahora, escuche, 8, recién eran 6 de cada 10 con trastornos de ansiedad, pero 8 de cada 10 adolescentes de nuestro país, es muchísimo, es alto, están sufriendo de síntomas de depresión. 8 de cada 10. Debemos preservar la salud física, pero la mental, dijo también el neurocientífico, es tan importante porque la salud es integral. Debemos preservar la salud mental de nuestros adolescentes. Y también la Fundación INECO hizo una precisa e importante investigación con relación a los efectos que ha producido la cuarentena, la pandemia en la población argentina. Y el número de afectados en la salud mental es alarmante, es muy alarmante. Por eso nosotros como padres tenemos que estar atentos a nuestros adolescentes y niños, porque claro, han cambiado los horarios de almuerzo, de cena, y tal vez no nos damos cuenta de que también cambiaron las actitudes de nuestros hijos. Y ya vamos a ver cuáles serían las señales que nos puedan dar para que nosotros podamos intervenir y ayudarlos, porque esto no puede ser crónico, no. De ninguna manera puede ser crónica esta situación, porque, a ver, hay también un miedo generalizado de los adolescentes, hablo, en las investigaciones surgen. Miedo a contraer el virus, miedo a que su familia se enferme, miedo a perder un ser querido, miedo por el tema económico, miedo por los problemas sociales. Y entonces el adolescente que escucha los problemas del hogar, los problemas de la sociedad y lo que está pasando, más el encierro, que no puede ir a la escuela, no puede reunirse con sus pares, todo esto es un cóctel de situaciones que muchos adolescentes y niños lo llevan a un estado de tristeza. Pero el estado de tristeza en el ser humano puede llegar a ser normal porque es pasajero, claro. Lógico, nuestras emociones podemos estar tristes, podemos estar alegres, pero es por un tiempo, no es indeterminado. La Biblia dice, el que está triste, haga oración, el que está alegre, cante alabanzas. Quiere decir que son emociones necesarias dentro de lo que respecta a nuestra humanidad. Pero cuando un adolescente o un niño está triste y esa tristeza perdura 1 semana, 2 semanas, y superó las 2 semanas, entonces cuidado, porque esa tristeza no puede ser crónica, porque ahí entra en un estado de depresión. Y todos sabemos que la máxima expresión de la depresión es el suicidio, que también hay cifras muy alarmantes. Hace 3 años en la República Argentina están preocupados por la cantidad de jóvenes y adolescentes que terminan en suicidio. Es elevadísimo el porcentaje. Entonces nosotros,
tenemos que estar alertas. ¿Quién es el que quiere la destrucción de nuestros niños y adolescentes? Sino el enemigo de Dios, como siempre lo hizo. Claro, nosotros tenemos que ser, como les dije, celosos guardianes de la salud integral de nuestros niños y adolescentes. Y tenemos que observar sus pautas de conducta y ver, a ver, ¿cuáles son las señales? Una de ellas es la que les acabo de decir. Superadas 2 semanas y sigue triste, urgente, hay que llevarlo a un profesional médico. A un pediatra si es un niño, a un clínico si es un adolescente, porque ellos van a saber determinar qué es lo que corresponde, porque hay depresiones que se generan, que son biológicas, de orden biológico. Sí, los neurotransmisores que tenemos en el cuerpo necesitan de un químico para mantener la función y regular nuestra emoción, ¿no es cierto? Pero cuando está en déficit ese químico, entonces produce depresión. Ese problema es biológico, necesita de un profesional médico que le recete algún psicofármaco. Entonces eso lo determina un médico. Para el caso de que sea emocional, necesita otro tratamiento. Y para el caso que sea espiritual, también. Pero tenemos que estar alertas. Y ellos dan señales de alerta. Claro que las dan. Pero a veces pensamos, bueno, los chicos adolescentes ya están grandes y hay más pequeñitos en casa, uno se dedica más a los pequeños, porque los vemos más frágiles, nos pasa a todos. Y al adolescente quizás al verlo alto, que ya creció, que se puede autosustentar, nos quedamos más relajados. Pero no, los adolescentes son muy vulnerables, porque todavía ellos no tienen herramientas emocionales, armas emocionales, están creciendo. Entonces ellos necesitan más que ninguno de nuestro seguimiento, de que los abracemos, de que conversemos con ellos. A veces no van a expresar de una, ¿no es cierto?, lo que les está pasando. Por ahí no quieren hablar. Bueno, respetar ese silencio, pero abrazarlo, hacerlo sentir cómodo y escucharlo, porque hay algo que está generando un malestar en ellos. Y las señales que dan es, por ejemplo, o la pérdida del apetito, o la pérdida del sueño, o un insomnio. Duermen de día porque de noche no pueden pegar un ojo. Están ahí rumiando los pensamientos, la ansiedad no los deja dormir y al otro día caen porque ya el sueño los vence, pero no porque estén durmiendo bien. El aislamiento, claro, usted dirá, pero los adolescentes suelen aislarse, suelen irse a sus habitaciones, a mirar tele o a jugar o con el celular. Entonces el papá y la mamá no advierten que hay una pauta de conducta distinta. Pero ahora el aislamiento, cuidado. ¿Por qué? Porque puede ser una señal. La irritabilidad, está más irritable, más agresivo. En otros casos cambian las actitudes, si era extravertido ahora está más introvertido o a la inversa. Entonces tenemos que ser, o esa tristeza crónica, que ya pasaron 2 semanas y lo vemos triste y sigue triste y siempre triste. Alerta, alerta, porque nosotros somos corresponsables, todos, la sociedad, los padres, los abuelos, los tíos, todos tenemos niños y adolescentes en nuestras familias y todos tenemos que ser responsables porque estamos viviendo un tiempo diferente, un tiempo distinto. También ser cuidadosos de lo que hablamos, de lo que escuchamos, los noticieros delante de ellos, de las problemáticas que podemos esbozar allí en la mesa o cuando hablamos o los papás hablan sin filtro. Y eso no es bueno tampoco. Entonces, ser cuidadosos, sí, cuidadosos, porque ellos necesitan de nosotros, necesitan, como hoy les dije, de nuestro cuidado, porque el amar implica cuidar, implica comprender, implica inspirar, implica hacerles un seguimiento, porque hasta el rendimiento escolar se ve totalmente disminuido. Los chicos no quieren estudiar, además de estudiar
como están estudiando virtualmente, que no es lo mismo que estar en un aula presencial con los compañeros, socializándose. Están en un estado que los tenemos que acompañar, los debemos comprender. Usted me dirá, pero yo también estoy así, tranquilo, pero nosotros tenemos herramientas emocionales, porque ya somos grandes, maduros. Ellos no, por eso necesitan de nuestra ayuda. Pero hay buenas noticias, porque si el Señor ha puesto su mira sobre los niños, sobre los adolescentes, sobre el futuro, porque son los hombres y las mujeres del mañana, porque Dios necesita de la juventud, de los adolescentes, de los niños. Y la historia de un adolescente que es apasionante en la Biblia, la historia del rey David, cuando era niño, cuando era adolescente, alrededor de 16 años tenía, él de jovencito, de muy adolescente, cuidaba las ovejas de su padre. Era pastor de ovejas, David. Y como pastor de ovejas era un muchacho muy valiente, porque él las pastoreaba en el campo. Y en el campo aparecían animales salvajes, feroces, que querían devorarse las ovejas. Pero David era un muchachito muy joven, de 14, 15 años ya fue pastor de ovejas, y nos cuenta la historia bíblica que cuando aparecía un oso o un león, él lo enfrentaba, peleaba cuerpo a cuerpo y los mataba. Tremendo la valentía de este adolescente, tremenda. Porque hay que enfrentar a un león hambriento que viene a devorar las ovejas. Esto me hace recordar a una historia que contaban hace muchos años de un misionero que ha ido al África a misionar. Y caminando por la selva salió un león furioso, hambriento, que lo quiso atacar. Entonces lo único que pudo hacer el misionero es elevar su vista al cielo y decir: Dios mío, dale un espíritu cristiano a este león. No era como David, que lo enfrentaba y lo mataba. De repente, ante los ojos azorados del misionero, el león, ¿qué hace? Se arrodilla, junta sus manitos y dice: gracias por el alimento que me voy a comer. Le había dado un espíritu cristiano. Ay, no. David no era como ese misionero. David era valiente. ¿Con 16 años? Sí, con 14, con 15. Los ahorcaba y después llevaba la quijada, dice, se la llevaba como un trofeo a su casa. ¡Qué tremendo! ¡Qué valentía! Y en cierta oportunidad, cuando él venía ya había cuidado sus ovejas y regresaba a su casa, pasó, porque lo llamó la atención los gritos que se escuchaban, de un soldado filisteo que daba voces y gritaba, y estaba todo el ejército del pueblo de Israel pertrechado, armando como una muralla, pero del otro lado estaba este filisteo incircunciso que medía más de 3 metros, que se llamaba Goliat, un gigante, que se ufanaba todos los días, durante 40 días, a la mañana y a la tarde. 80 veces los tuvieron que escuchar burlarse del pueblo de Dios. Venía a ufanarse, a meter miedo, y metía miedo y decía: a ver, ¿quién de ustedes viene a luchar conmigo? El que gane va a ser esclavo del que pierda. Vengan a ver quién se atreve a luchar conmigo. Estaban todos muertos de miedo. El ejército, el rey Saúl, todos muertos de miedo, porque lo que hace el gigante es meter miedo. Lo que hace hoy el coronavirus, la enfermedad, la depresión, el insomnio, la ansiedad, meter miedo. Meten miedo a las familias. Claro, porque está Satanás mismo, está el Averno mismo detrás de todo esto, aventando. ¿Para qué? Para traer destrucción a la familia, destrucción a los niños, porque él ha centrado toda su artillería en contra de la familia. Entonces nosotros, como hijos de Dios, ¿qué vamos a hacer? Lo que hizo David. David escuchó las voces, los gritos de este filisteo incircunciso y se molestó. Y dijo, se acercó al rey, porque él era valiente. Yo lo enfrento. Lo miraron
¿Cómo vos vas a enfrentar a ese gigante? Es imposible. Pero él no puede burlarse de los escuadrones del pueblo de Dios. Yo, en el campo, me enfrento a osos salvajes, leones salvajes. Y los venzo, yo lo voy a vencer en el nombre de Dios. No puede este filisteo incircunciso venir a mofarse del pueblo de Dios. ¡Qué bárbaro! Esto me gusta porque el Señor nos enseña a que seamos valientes. Él quiere que seamos valientes. El reino de los cielos es de los fuertes y lo arrebatan los valientes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Que no temas, que no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Eso nos dice el Señor. Y David lo sabía. David creía en el Señor plenamente. Él sabía que su fuerza venía de lo alto, que Dios le daba el valor, Dios le daba la valentía, le daba la fuerza y el coraje. Y claro, Saúl estaba muerto de miedo, el ejército también. Sin embargo, lo dejaron. Le quisieron poner una armadura, le quedaba súper grande, le molestaba. No, David se fue tal cual como estaba, vestido de pastor de ovejas, a enfrentar al gigante. Lo enfrentó sin ningún temor. ¿Y qué hizo? Frente al gigante, el gigante se mataba de la risa porque para él era, como diría Carlitos Balapán, comido. Sin embargo, no sabía con quién se iba a enfrentar. Porque ese muchachito, jovencito, adolescente, tenía el poder de Dios en él. Y la confianza en el Señor. Entonces él decía, ¿quién sos, filisteo incircunciso, para mofarte del ejército de Dios, del pueblo de Dios? Y entonces dice la Biblia, se lo resumo, que él tomó una piedra grande, porque lo único que llevó fue una honda. Y puso la piedra en la honda y dio vueltas y vueltas y vueltas y tiró la piedra y se la puso justo en la frente. Y el gigante se desplomó. Ese gigante corrió, cuando se desplomó, le sacó la espada y le cortó la cabeza. Se terminó el temible gigante que acosaba y se mofaba del pueblo de Dios. David se lo dijo, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Habían provocado a Dios, no habían provocado al pueblo ni a los escuadrones, a Dios mismo. Y los gigantes que aparecen en nuestra vida provocan a Dios mismo, porque nosotros podemos con el poder del Señor destruirlos y vencerlos. Saber a dónde apuntamos, conocer, ponerle nombre a ese gigante. Sí, te parece invencible, tal vez te parece que la situación económica es invencible, o que esa enfermedad es invencible, o tal vez ponele el nombre que vos quieras, o esa depresión, o esa angustia, ese dolor, es invencible y lo ves como un gigante. Pero Dios es más grande que el problema que nosotros podamos enfrentar. El Señor está por nosotros. Él es nuestra fuerza. Él es el poder en nosotros. Entonces, es el día que nosotros hoy vamos a tomar fuerzas como padres, como tíos, como abuelos y como adolescentes, si hay adolescentes escuchando, y niños, sabiendo que todo lo que parece hoy, que es ese gigante que nos grita todos los días, ¡wow! ¡Wow! Y nos mete miedo. Que viene la enfermedad, que viene el virus, que viene la economía, que se cae la economía, que los problemas sociales, que los problemas familiares, que basta de meter miedo. En el nombre de Jesús nosotros vamos contra esos gigantes. El Señor nos prometió que si pasáramos por el fuego, la llama no iba a arder en nosotros. Y si caminamos por las aguas no nos van a tapar, no nos van a anegar, porque el Señor está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos armas espirituales, además de las armas humanas
armas que Él nos ha dado. Tenemos las armas que Dios nos ha dado. Y dice la Biblia que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, fortalezas mentales, pensamientos de derrota. Hoy se van en el nombre de Jesús. Tus hijos se levantan con poder. Tus hijos, tus nietos, la herencia que el Señor te ha dado, cumplirán el propósito en ello. Nosotros hemos tenido que vencer muchos gigantes. Sí, gigantes, muchos gigantes. El último gigante que tuvimos que vencer quiso destruir a nuestra familia, a nuestros hijos, porque nuestros hijos también y nuestras hijas son una amenaza para el mismo Averno. Claro, por eso el diablo quería destruirnos. Y ahí estaba gente malintencionada, gente que fue a ser testigos falsos, con identidad reservada, mintiendo, acusándonos de lo que no era. ¿Para qué? Para que se caiga nuestra familia, para que se caigan nuestros hijos e hijas, para que se caiga la escuela, para que las iglesias se caigan. Pero ese gigante se cayó, aleluya, porque es un mentiroso, porque sus mentiras y porque todo su miedo que quiso meter no lo pudo lograr, porque el Señor es más grande que el gigante que podamos encontrar en el camino. Gloria sea Dios. Mi esposo tiene un libro que se llama El Defensor, donde él cuenta todos y cada uno de los pasos que tuvimos que atravesar. Pero el Señor estuvo con nosotros. ¿A quién le vas a temer? ¿A quién le vas a temer? ¿Al gigante? No, porque el Señor es más fuerte y Él está con nosotros. Y si Él venció, nosotros también somos vencedores. Gloria sea Dios. Cantemos esta hermosa canción. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Caminaré la tormenta
Dios es fiel. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo y nos dijo que íbamos a tener aflicciones. Sí, pero yo voy a estar con ustedes. Él es fiel, como canta los jóvenes. Tan hermosa esta canción. Y saben, en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo compró para nosotros eterna redención, limpieza de pecados, pero una vida en abundancia. Sí, para que vivas en armonía en tu hogar, con tus hijos, para que puedas esperar y vencer, que el futuro de tus hijos es venturoso. Claro que sí, porque el Señor allí compró para nosotros eterna salvación. Y saben, hay algo más. Él nos redimió de la maldición. Y entonces, ahora lo que vamos a heredar es bendición. ¿Qué vamos a hacer ahora con nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer? Hablar, abrazarlos, orar con ellos, compartir la palabra de Dios. Tenemos que entenderlos, comprenderlos, ayudarlos, porque ellos necesitan escuchar de tus labios, de nuestros labios, que los tratamos como lo que pueden llegar a ser. Siervos y siervas de Dios, hombres y mujeres de bien, los padres, las madres del futuro, hijos e hijas de Dios, profesionales, lo que sea, músicos, cantores, predicadores, médicos, abogados, doctores, maestros. Ellos van a ser los hombres y las mujeres del mañana. Necesitan que nosotros bendigamos cada día la vida de nuestros hijos y nuestros nietos. Recuerden aquella historia, la de aquel grupo de espías que fueron a ver la tierra prometida y volvieron con un reporte negativo. 10 de ellos dijeron: es tierra de gigantes, no podemos entrar. Y no entraron. Solo 2 dijeron sí, los que dijeron que podían entrar. Después de 40 años lograron entrar, cuando murió la generación que no le creyó a Dios. Pero ¿quiénes los derrotaron? No los derrotaron los gigantes, los derrotaron sus pensamientos. Por eso, el Señor quiere cambiar tus pensamientos. Los gigantes no son gigantes. El Señor es más grande que los gigantes. Tranquilos, Dios está en control. Él gobierna, Él es rey, Él está sentado en su trono de gloria. A Dios no se le escapó el coronavirus. Al Señor no se le escapó la situación. Él está gobernando con poder. Él tiene el control de todas las cosas. Solo quiere que confiemos en Él, que hagamos las cosas bien, que nos ocupemos de nuestros niños y adolescentes, que los amemos, que les enseñemos su palabra, que oremos por ellos y con ellos y que sigamos adelante bendiciéndolos. Trata a tu hijo como lo que puede llegar a ser y vas a ver que se convertirá en lo que fue llamado a ser. No digas: está en las drogas, está en el alcoholismo, no va a poder salir. No, trátalo como lo que va a ser y vas a ver que lo vas a lograr en el nombre de Jesús. No hay gigante que pueda. Cantamos esa parte final y luego oramos al Señor. Sí, Él es fiel, siempre fiel. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. En el trono está. Gracias, Señor. Él está gobernando en su trono de poder. Qué hermoso, qué hermoso. Antes de orar por esos gigantes que se caen en esta tarde, en este día, se caen totalmente. Vamos a orar por aquellos que tal vez
no le entregaron todavía su corazón al Señor Jesús. Él dio su vida en rescate por la nuestra. Solo quiere que seamos capaces de ser humildes como los niños. Él lo puso, por ejemplo, humildes como los niños, sinceros. Y que nos acerquemos y le digamos, ya mi vida no la manejé a mi manera, pero fue un fracaso. Te necesito, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Él quiere eso, un corazón humilde, un corazón sincero. Y solamente, absolutamente, eso es lo que hará que el Señor entre en tu corazón y transforme tu vida de adentro hacia afuera. Se produce el milagro, la paz con Dios. Cuando entra el Señor a nuestras vidas, todo cambia. La luz de Dios alumbra nuestras vidas, nuestros hogares, y el Señor comienza a hacer su obra perfecta. Yo primero voy a orar por aquellos que quieran aceptar al Señor Jesucristo, y luego vamos a estar orando por todos esos gigantes que se caen hoy en el nombre de Jesús, esos miedos, esos temores, porque seguimos escuchando las voces de afuera que dicen, las voces de los gigantes que nos mienten y nos meten miedo. Hoy se caen, porque así como hizo David valeroso, le hizo frente en el nombre del Señor y el gigante se desplomó, así también en esta tarde se van a desplomar esos gigantes. Yo te invito a orar al Señor, cerrar tus ojos y repetir esta oración. Aquellos que quieren que el Señor entre en sus vidas, repitan esta oración después de cada frase. Señor Jesús, he escuchado tu palabra y tu voz llamándome. Abro la puerta de mi corazón. Te recibo hoy. Perdona mis pecados. Limpia mi vida con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme uno de tus hijos y ayúdame. Amén y amén. Vamos a orar ahora en el nombre de Jesús, por cada hogar cristiano, por aquellos hogares que han aceptado al Señor, por aquellos que nos escuchan y que hoy necesitan un cambio, aquellos que están escuchando las voces de esos gigantes mentirosos, que solamente meten miedo y dan voces y gritan y dicen, va a venir un desastre y va a ser peor y va a pasar lo peor y van a morir y van a enfermar y Basta de escuchar esas voces. Hoy se caen los gigantes, la depresión, el insomnio, la turbación de espíritu, todo se va en el nombre de Jesús, porque el Señor Jesús trae con Él está en su trono, Él es fiel, gobierna. Él dijo que vino a poner en libertad a los oprimidos por el diablo, a sacar de la cárcel a los que están allí encerrados. Y es tiempo de libertad, es tiempo de bendición. Hay una unción preciosa que fluye desde este lugar hacia cada hogar. Recíbala, oramos juntos todos mientras suaves cantan, Dios es fiel. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, intercedemos a ti en esta hora por cada niño, por cada adolescente, por cada joven, Señor, que están integrando las familias de los hogares que nos están escuchando. Oramos por ellos, Señor, porque ellos tienen un futuro prominente tomados de tu mano. Han sido llamados con un propósito y cumplirán ese propósito. Aunque el Averno mande sus voces y sus gigantes, Señor, nosotros, como David, en el nombre de Jesús, vamos contra ellos y echamos fuera todo espíritu de depresión, de angustia, de dolor, de enfermedad, de tristeza, de temor. En el nombre de Jesús, aleluya, se rompe toda cadena. Todo gigante se cae ahora, porque el Señor Jesucristo es el vencedor. Aleluya. En el nombre de Jesús proclamamos libertad, libertad a los cautivos. Reciba en su hogar esa libertad. Dios es fiel. Aleluya. Ahí está su presencia. Fluye su presencia.
qué lindo, bien. Ya tenemos herramientas para saber cómo, qué hacer con nuestros niños, niñas y adolescentes. Tenemos herramientas y tenemos la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a vencer. Y mañana domingo nos volvemos a encontrar, 19 horas, vamos a estar celebrando la reunión dominical. Así que preparen sus corazones porque vamos a tener la Santa Comunión nuevamente, vamos a participar de ella. Así que todos en los hogares preparan el panásimo, el vino, y no solo el lugar, sino, como bien les dije anteriormente, preparamos nuestros corazones para poder celebrar este momento tan sagrado donde recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y también su gloriosa venida. Así con alegría de corazón nos preparamos. El doctor Edgardo Norberto Montenegro, nuestro querido obispo, como siempre estará conduciendo la reunión. Así que todos dispuestos en el día de mañana. Dios los bendiga, los extrañamos un montón, como siempre les digo, los amamos, los abrazamos fuerte y les enviamos un beso a todos y que la paz del Señor esté en cada hogar. Hasta el sábado próximo.